Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás enojado conmigo todavía? Estoy enojado todavía. Me estoy 2 semanas esperando para saber qué pasaba con tu historia. De verdad. Pero va a valer la pena, va a valer la pena. Te voy a contar una cosa. Los primeros días estuve jugando Tetris para sacarme un poco la gana y después cambié de juego. Uno que tú me has recomendado también. ¿Cuál jugaste? XCOM. Ese juego es muy, muy bueno. Súper entretenido. Es táctico, sí, pues es distinto al de Tetris. Pero bien choro. Porque me gusta que es como una simulación de guerra en la cual puedes mover cada soldado con diferentes atributos. Pero aparte el juego es más complejo. Tenés que manejar una economía interna y una cosa política. Entonces bien entretenido. A mí me gusta todos los niveles que tiene. Me gusta como el permadeath. No sé si lo he jugado así como para adelante tú. Si falláis una misión, Sí. la falláis nomás. Sí, si alguien muere ya no puede recuperar ese personaje. Sí. Se muere y no está más disponible. Es bacán. Exactamente. Sí, eso es bueno. Es bueno, pero igual yo trato de ir grabando con todos vivos hasta donde pueda, porque están tan poderosos ahora que si pierdo uno, he jugado siempre con los mismos 5, entonces están los 5 súper bien equipados. Sí, es peligroso eso porque después perdís uno o necesitáis uno con una habilidad distinta y pucha, ¿no? Exactamente. Como que te recomiendo que empecés a hacer crecer algún otro por ahí. Voy a empezar a jugar con otros personajes, sí, es verdad. Pero gracias por la recomendación, muy bueno. Como dijiste tú, es como ajedrez. Es como bien Claro. estratégico. Sí, pero más encima, como decís tú, tiene economía y tiene como hartos niveles más de entretención, digamos. Sí, así que muy recomendado. ¿Y tú qué hiciste estas 2 semanas de espera? Aparte de reírte de mí que está en mi casa soñando con Tetris. No, estaba investigando para ver qué podemos conversar después. Ah, muy bien. Te tengo ahí algunas sorpresitas. O sea, esta la dejaste en un punto súper ya... No puede ser más ansioso esperar la parte 2, de verdad. El sentimiento, digo, como de saber qué es lo que pasó con Rogers. Ahora vamos a saber qué es lo que pasó con Roger. Pero, ¿te acordáis más o menos en qué estábamos? Porque yo como que no me acuerdo muy bien. Sí. Mira, Tetris fue creado en Rusia por una persona que se llama Alexei Pajitnov y es en el año 84. Y empezó de a poquito ahí los colegas a jugar, lo que sea, la cosa empezó a difundirse y llegó a manos de una persona húngara que se llama Robert Stein. Robert Stein se llama esto. Sí, se llama Robert Stein. Oye, estáis poniendo atención. Me gusta. Y Robert Stein se consigue los derechos para poder comercializar el juego fuera, en Hungría e Inglaterra, pero claro, los derechos que tiene son un poco medio turbios. No tiene realmente para todas las consolas, por ejemplo, sino que hay una cláusula que dice que puede ser cualquier tipo de computador portátil, y él como que interpreta eso como que también la consola puede ser computador portátil, ¿no? Claro, entonces como que hay algunas cosas que quedan fuera de su alcance, que son como por ejemplo los dispositivos de mano, que es lo que finalmente anda buscando en Nintendo con el Game Boy. Entonces Claro. por eso empieza como esta carrera por conseguirse los derechos de los dispositivos de mano. Porque Robert Stein había... muy tramposillamente, como él hacía sus cosas, había dejado las cosas muy amplias, cosa de tener todos los derechos posibles lo antes posible. Bueno, y entra Hank Rogers, que trabaja con Nintendo, que quiere conseguir los derechos de este juego, pero le insiste a Stein y nunca consigue una respuesta concreta y decide irse a Rusia personalmente en el peor momento que tiene Rusia, con una tensión geopolítica gigantesca justo antes de que se caiga el muro. Entra con una visa que es de turista, no una visa para hacer negocios, sin hablar el idioma, así, todo mal. Y ahí me dejaste con toda la incógnita. ¿Qué pasó? Ah, pero acuérdate que eran 3 los que estaban compitiendo. Estaba, ¿De veras? estaba Hans Rogers, estaba Robert Stein y estaba también el grupo Maxwell. El hijo del dueño del grupo Maxwell que también quería los derechos para vendérselo a Nintendo. Entonces andaban todos compitiendo. Y todos van a Rusia, pero llega primero Rogers. Primero llega Hans Rogers. Ya, pero en todo caso es un resumen muy ejecutivo, muy breve, porque comentamos todo esto en el episodio pasado, que es el episodio 5 de los videojuegos. Este es el sexto, que es la segunda parte de Tetris, así que si no han escuchado todo lo que hablamos antes, que es muy entretenido, se lo recomiendo, váyanse a escuchar el capítulo 5. Sí, está bueno. Ahí hablamos mucho más tendido. Estamos harto rato conversando, la verdad. Pero bueno, ahora lo nuestro. Sigamos conversando de Tetris. Bueno, este tipo va, se instala en un hotel y trata de cachar dónde tiene que ir y nadie sabe dónde está la cuestión. Nadie sabe dónde está el rock. Nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo llegar, ¿cachai?
como que no hay página amarilla, nadie quiere hablar con él porque es extranjero, entonces como que Claro. un extranjero está haciendo preguntas, este buen espía, no, chao. Sí, y tampoco de hablar bien ruso, como para poder hablar como que Claro, no encontraba traductor, nada, ¿cachai? Entonces mal. Y andaba dando vueltas cuando se encuentra con un club de Go. Y como llevaba muchos años en Japón, y uno de los primeros videojuegos que había desarrollado para Nintendo fue un juego como para jugar Go en la Nintendo, se mete a este club de Go y se pone a jugar ahí con los rusos. Y no era muy bueno para jugar Go, pero como este tipo jugaba distinto a cómo jugaban los rusos, porque venía como con el estilo de juego japonés, Claro. los rusos como que querían jugar con él, porque venían con un juego diferente, entonces lo encontraban como refrescante. Le ganaban igual, pero como que podían aprender de las cosas que hacían, ¿cachai? Claro. Y empezó a hacer buenas migas con los tipos, empezó a hablar con todo el mundo. Y ahí, bueno, en un momento encuentra como traductor, como que logra entender dónde está Elrond, ¿cachai? Como que lo logran averiguar. Pasó unos cuantos días ahí haciendo como los contactos. Y en un momento, antes de que se vaya, le dicen, oye, mira, te vamos a dar un consejo. Nadie va a un ministerio o alguna cosa como del gobierno y pide hablar con alguien. Si a ti no te invitan, tú no podés ir. Porque eso es súper peligroso. Como que la gente desaparece si hace esas cosas. Así que ten cuidado. Así que al día siguiente hace todo lo contrario de lo que le aconsejan y parte a hablar con la gente de Elrond. Que lo Muy inviten. bien, muy bien. Resulta que en Elrond lo atienden. Lo Ya. atiende incluso el presidente de Elrond, que es Nikolai Belikov. Ya. Y como que llega este loco que viene a hablar de parte como de los japoneses en Nintendo, como que no entiende muy bien qué cosa está pasando. Pero dice, viene otro más a hablar de Tetris. Oh, En el peor de los casos, voy a tener poder de negociación. claro. Así que mejor lo atiendo, porque por último puedo negociar mejor, pues, ¿cachai? Le voy a sacar más plata. Con el que cierre, da lo mismo. Si tengo más ofertas en la mesa, más plata voy a sacar, ¿cachai? Mejor. Sí. Oye, paréntesis, pero así como la vez que hablamos de Space War, esto es una película. Increíble como toda esta cosa, la tensión entre los personajes que se van a juntar y que encuentran como la sabiduría jugando Go con unas personas de la calle, así como ciudadanos. Muy, muy buena, la verdad. Es súper cinematográfico. Bueno, como te lo Sí. cuento, aparece en el libro, ¿cachai? Y en el libro lo explican Ya. mucho mejor porque entran como en más profundidad y todo. Esto es como una pasadita nomás. También hay un documental que se llama A Rusia con Amor, Tetris, creo, que es de la BBC. Buenísimo. Debe estar en YouTube, me imagino. No sé si estará en YouTube o no. Vamos a buscarlo a ver si es que lo podemos encontrar y dejarlo ahí entre los links interesantes. Buenísimo. Ya, pero sigue, está muy buena la historia. Ya, dice que le puede conseguir más plata, qué sé yo. Atiende a Roger y también llama a Alexei, que es el desarrollador principal de Tetris. Lo llama para poder hacer esta como conferencia con el ruso, o sea, con el japonés, ¿cachai? En verdad no es japonés, no sé de qué nacionalidad es ella, no me acuerdo, pero no es ni americano, no me acuerdo de dónde, pero no importa. Pero está hablando por Nintendo, por los japoneses. De la empresa japonesa, claro, de Nintendo. Y se ponen a conversar, qué sé yo, y ahí Roger saca como los videojuegos que había desarrollado, porque no nos olvidemos que él tenía los derechos y ya había empezado a comercializar el videojuego en la consola Famicom. Claro. Y le muestra como el juego de consola, y le muestra como la consola, qué sé yo. Y los rusos dicen, oye, pero nadie tiene los derechos de las consolas. Esto es toda una cuestión pirata, esto es como una estafa, ¿cachai? Oh. Y ahí ya la tensión máxima, como que Roger en un momento cuenta que tuvo como miedo de poder irse preso, incluso, ¿cachai? Sí. No lo estaban acusando de una cuestión menor, ¿cachai? Lo estaban acusando como de fraude, ¿cachai? Sí. Entonces estaba metido adentro de la Unión Soviética, tratando de hacer tratos, con una visa que no era la adecuada para poder hacer tratos, ¿cachai? Tenía todas para perder y quedarse en la cárcel. Tenía un todas las de tiempo. verdad, todas las de verdad. En ese momento este tipo hace una jugada que es la que le gana la confianza de todos los rusos. Y dice, ya mira, yo he vendido tantas cuestiones, he vendido tanto, y empiezo a sacar unos cálculos y dice, por royalty, por el contrato que tú me estás diciendo que tenés, a ti te corresponden $10.000. Saca la chequera, hace un cheque de $10.000, lo firma y se lo pasa. Y dice, toma, yo después me arreglo con que me tenga que arreglar por estos $10.000, pero ahí están, son tuyos. Olvídate. Claro. Créanlo o no, después de todos esos años de que está comercializándose Tetris, esa es la mayor suma de dinero que hasta ese momento le había llegado a los rusos por Tetris. Wow. Entonces, alguien se estaba quedando con la plata de los rusos Claro. entre toda la cadena de la cuestión y los rusos no entendían nada de lo que estaba pasando, no le había llegado nada de plata casi. Pura chaucha. Qué buena. Entonces, como que con ese gesto, el ruso dice, oye, pero aquí alguien me está cagando. Güey. No, Sí. no hay más, ¿cachai? O sea, uno eso y lo otro también la honestidad de él que quiere dejar las cosas limpias y quiere pagar eso para quedar en cero, que también ganó puntos, me imagino. Sí. Y después hace otra cosa, que también le da hartos puntos, que dice, ya mira, yo estoy en ventaja negociadora.
Entonces vamos a hacer una cosa. Antes de que nos pongamos a negociar, vamos a entender bien cómo funciona esta cuestión. Y agarra a los rusos y le empieza a explicar cómo funciona el negocio de los videojuegos. Y está unos cuantos días diciéndole cómo están los negocios de los videojuegos y le explica cuáles son todas las empresas que tienen los distintos derechos, ¿cachai? Y por dónde se está yendo la plata, quién tiene la plata, quién tiene el derecho, quién no, ¿cachai? Cuáles son los porcentajes de negociación según él, porque tampoco tenía toda la información, Ujú. ¿cachai? Y le explica como toda la cuestión a los rusos. Que no cachaban nada. Y después de eso, se van a poner a negociar. Claro. Entre medio de toda esa explicación de Robert a los rusos, llega Robert, que es el que tenía los derechos originales, como se supone, como de todas las consolas, de toda la cuestión, ¿cachai? Claro. Y ya habían incluso revisado los contratos con Rogers, ¿cachai? Con Hans Rogers. Lo habían revisado y habían cachado que la definición de lo que es computador o no era muy laxa, entonces como que se estaban pudiendo quedar como con todos los derechos de todas las cosas. Así que en ese momento es cuando los rusos hacen una jugada cochina y le hacen una jugada súper cochina a Robert. Hacen un cambio como en las condiciones del contrato, porque le dice, oye, nos acabamos de dar cuenta como que nos estáis... nos estáis cagando, ¿cachai? Como que deberíamos haber recibido plata y no estamos recibiendo plata, entonces vamos a cambiar esta cuestión. Y cambian unas condiciones y cambian como unos multas para ponerle a Robert Stein si es que no pagaba los derechos de las distintas cosas en una cierta cantidad de tiempo. Porque recordemos que el weón tenía los derechos desde hace años. Sí. Desde el año 86, Acumulados. 87, y estaban en el año 89 y no habían recibido ni $10,000 los rusos. Nada, ¿cachai? Chauchas. Entonces como que el otro trata de dar explicaciones, qué sé yo, y los rusos dicen no. Aquí nosotros no vamos a firmar nada más, ningún derecho más, ninguna cuestión, mientras no arreglemos esta lecera. Y que págame. Y le ponen mucha presión a las multas y como que se ponen a negociar las multas. Y dentro del contrato iba un cambio en la definición de qué es lo que es un computador. Muy bien. Para que quedara claro que el computador es una cuestión que es de escritorio, que tiene periféricos, que no sé qué, ¿cachai? Cosa para Claro. dejar afuera las consolas, como los arcades, todas esas leceras. Y con eso los rusos le logran como quitar los derechos a Stein. Le quitan todos los derechos de las consolas y todas las cosas porque las hacen retroactivas. Un poco aconsejados por Robert, me imagino también. Sí, a mí me parece que igual bien lo que hicieron. O sea, merecían también dejar como todo un poco más limpio hacia atrás y esas cláusulas encuentro ya mínimas para compensar los años que haya este loco usado el contrato. Bueno, sí, le hacen firmar esas cuestiones y le dan un plazo para ponerse al día con los pagos, ¿cachai? Y le dicen, no voy a negociar nada más contigo hasta que no me tengáis los pagos al día. Claro. Así que el loco se va a tratar de agilizar los pagos para que le paguen a los rusos y con eso después poder volver a negociar la cuestión de las consolas de mano, que eso era como lo interesante. Claro. Porque según él, todos los derechos los tenía él, de todas las otras cosas. Y no se dio cuenta que se los quitaron. Claro. Porque estaba concentrado mucho en las multas, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entonces como que le tiraron como una cortina de humo con las multas y las cuestiones. Y no se dio cuenta que le quitaron los derechos de las consolas y todo lo demás. Bueno, con eso, Rogers llega donde los rusos. Como que los rusos cierran finalmente los derechos de las consolas de mano con Rogers. Ujú. Y le dicen, oye, ¿sabéis qué? Nadie tiene los derechos de las consolas en realidad. Así que hazme una oferta para ver qué tal. A ver si podemos negociar, digamos. Claro. Así que, no sé, ándate y vuelve con una oferta. Y Roger le dice, no, yo no me voy a ir de Rusia si es que no me voy con la oferta. Así que Sí, tú está tranquilo bien. que yo me voy a pasar unos días para negociar con la cuestión. Y en ese momento Roger llama a Arakawa, al presidente de Nintendo of America, y le dice, loco, tenemos una oportunidad de oro, vente para acá. Y se fue Arakawa, con toda la manga de abogados de las oficinas de Nintendo de América a Rusia. Y se fueron medio escondidos, así como medio camuflados. Claro. Porque como que compraron pasajes para irse para Japón, ¿cachai? Y toda la cuestión para irse para Japón. Y se fueron. Y cuando estaban haciendo el transbordo en Inglaterra, Ajá. se bajaron en Inglaterra. Y negociaron y ahí sacaron las visas para irse a la Unión Soviética, compraron pasajes y se fueron a la Unión Soviética. Escondidos, para que no los pillara nadie. Es que es una carrera importante, po. Sí, pues. Y para que no cacharan que estaban haciendo esa negociación, ¿cachai? Ahorita en esa época estaba ya la competencia con Sega y todo, como que igual había un mercado importante de videojuegos y consolas dando vueltas. Y en ese momento también estaba pasando que Atari, según Atari, tenía los derechos de Tetris para las consolas. Porque la empresa de Maxwell le estaba vendiendo los derechos de las consolas que lo había negociado con Stein. Perfecto. Entonces, Atari, según Atari, tenía los derechos de Tetris para sacarlo a las consolas. Y en ese momento Atari ya lo habían dividido, lo habían vendido, ¿cachai? Como que lo habían diseccionado. Y Atari se dedicaba a hacer videojuegos y hacía videojuegos para Nintendo. Ya. Y resulta
Resulta que Atari en ese momento le había hecho una chanchada a Nintendo también, que es que le había como clonado un chip de seguridad que tenía en sus cartuchos Nintendo y estaba sacando juegos sin que pasaran por la revisión de Nintendo. Porque recordemos que con sus cartuchos Nintendo tenía el monopolio de todos los videojuegos. Claro. Nintendo te decía cuánto tú podías sacar de un videojuego dependiendo de cuántos ellos estimaban que se iba a vender o no se iba a vender. Así que con eso ellos controlaban un poco el mercado. Porque te pasaban ciertos cartuchos para que tú escribieras ahí tus juegos y eso es lo que podías comercializar. Claro. Y Nintendo, y Atari se los estaba saltando. Está haciendo más copias, se está autopirateando para tener más copias dando vuelta. Claro, y más encima, como se supone que Atari había negociado directamente con Maxwell Corporation, los derechos que tenía Rogers para la Famicom, para la Nintendo, digamos, japonesa, resulta que Atari le había dicho a Nintendo, oye, córtala de comercializar esa cuestión porque tú no tenés los derechos de ese juego, yo tengo los derechos de ese juego. Yeah. Entonces estaba, pero en su punto más álgido, la pelea de Atari con Nintendo. No sabías nada que está el presidente de Nintendo América en Rusia. Negociando, en Rusia tratando de negociar los derechos de Tetris. Oye, tú dijiste que estaba Alexei también ahí, ¿no? ¿Metido en todo este proceso? ¿O era como alguien Sí. que estaba ya más abajo del escalón? No, llamaron directamente a Alexei, porque él era como el especialista en videojuegos que tenía Rusia. Era como el que más sabía de videojuegos en toda Rusia. Entonces lo llamaron para ser parte de las negociaciones. Pero era como un asesor técnico. Y ya que estaba ahí, porque enseñarle de la industria de los videojuegos a los rusos duró varios días. Entonces Rogers empezó a juntarse cada vez más con Alexei. Y se empezaron a hacer amigos. A través solamente como de salir a comer, de salir a tomar. Alexei lo empezó a llevar a distintos lados. Bueno, tuvieron semanas en esa negociación. Bueno, después de todo eso viene Kevin Maxwell, que es el hijo del dueño de Maxwell Corporation, que era el que tenía como todos los derechos de Tetris, se supone, en esa época, que se lo estaba vendiendo a Atari y toda la cuestión. Y resulta que venía también por las consolas de mano, para vendérselas a Nintendo. Y los rusos le muestran los cartuchos que se estaban vendiendo y se estaban vendiendo en Japón y qué sé yo, y resulta que el tipo no cachaba nada, porque era como un ejecutivo, un muy alto ejecutivo, entonces no cachaba lo que estaba pasando más abajo. Así que para la negociación fue súper poco efectivo, súper poco ineficiente. Le dijo que esas cuestiones eran piratas, ¿cachai? Que por eso tenían que cerrar, porque con eso iban a poder como eliminar esas cuestiones piratas que estaban vendiendo. Al final como que no cachaba nada, en verdad, de lo que estaba pasando. Chistoso, güey. Y lo que sí, Maxwell papá, tenía muy buenas conexiones en Rusia. Incluso era amigo de Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética en ese tiempo. Yeah. Así que lo atendieron y no lo podían mandar con las manos vacías. Y le dieron los derechos de los arcades, porque dijeron que todavía no estaban en condiciones de poder negociar bien los derechos de las consolas de mano. Le dieron los derechos de los arcades, porque los arcades se supone que nadie tenía los derechos. Y le dieron todos los derechos para todas las otras cosas, los derechos de rechazo. Entonces, la primera oferta se la tenían que mandar a él y si es que no les gustaba, tenía derecho a rechazarla. Pero como que si tú te querís quedar con los derechos de algo, tú tenés que hacer tú tenés derecho a la primera oferta, digamos. Ya, está bien. Claro, con eso se fue como con la seguridad de que no iban a negociar ninguna cuestión más, pero en verdad como que se lo estaban engrupiendo. Sí. Para que se fuera. Sí, no le pasaba nada, pero sí. Sonaba como algo, pero en realidad no era nada. Ya ándate tranquilito para la casa para que no molesten más. Sí, lo dejaron tranquilo. Bueno, entre medio llegó la delegación de Nintendo y se puso a hacer todo el plan para la cuestión de las consolas. Y se puso a negociar, se puso a ver, se puso a todo y estuvieron varias semanas trabajando. Y uno de los abogados más famosos que trabajó como en el caso y en todas las cosas es un abogado que se llama John Kirby. No sé si te suena el apellido. Me suena. Alguna vez contaste una historia de Kirby, me acuerdo. Claro. Pero en esa época tiraba estrellitas este abogado. Bueno, resulta que Nintendo hace esas cosas. Entonces, por todas las asesorías legales que le ha hecho John Kirby a Nintendo, es que hacen el juego Kirby, en honor a él. Le ponen el nombre a su mascota Kirby. Es como lo que hicieron con Mario también. Eso mismo te iba a comentar. La vez pasada hablamos de Mario, también el nombre salía de otra persona del mundo de Nintendo. Del reconocimiento al otro que los dejó que no pagaran la renta un rato más. Oye, una pregunta. ¿En toda esta semana de negociación, Hans Roger cambió su visa de turista a una de negocio o no? Nada, estaba ahí. Fue rápido, sí, fue rápido. La visa de turista le duró unos meses y durante esos meses hizo toda la negociación.
Bueno, los abogados de Nintendo ordenaron todas las cosas a los rusos, porque los rusos tenían la escoba, no tenían ni idea quién tenía los derechos de qué, ni ninguna cuestión. Entonces le dejaron como todo ordenadito. Y lograron cerrar la negociación para las consolas. Muy bien. Y con eso Nintendo se quedó con los derechos para los handheld, para poder sacar Tetris en la Game Boy, y se quedó con los derechos de las consolas. Muy bien. Fue una odisea conseguir ese derecho, ¿no? No, y hay una historia de entre medio mucho más cuática. Ponte tú, no sé, pues cuentan en el libro la historia de que el presidente de Nintendo le dice a Roger, oye, que bacán sería poder ir a ver el ballet el Bolshoi. Ya. Entonces le dice, a ver, deja cachar a ver si te puedo conseguir unos boletos. Y le consigue unos boletos, pues, y parte a ver la cuestión. Y parte en Arakawa con su mano derecha, que era como un abogado en Nintendo, que Ujú. después se convierte en el CEO de Nintendo of America. Y parten para allá. Y los lleva en el auto y les dice ya, entren porque tengo 2 boletos nomás, vayan ustedes 2. Y cuando ustedes salgan, me buscan porque yo voy a estar aquí mismo. No se preocupen, yo voy a estar estacionado acá. Entran y cachan que los asientos que le había conseguido no eran unos asientos cualquiera. Eran unos asientos VIP. Ya. Entonces estaban ahí como súper cerca para ver el ballet, ¿cachai? Y toda la cuestión y todo. Cuando de repente ven que empieza a llegar como agentes de todas partes y empiezan a llegar como toda una delegación Ya. y miran para abajo y venía entrando Gorbachev Wow. a ver el ballet. Y resulta que ahí el abogado de Nintendo le dice a Arakawa, le dice, ¿sabes qué? Cuando termine esta cuestión tenemos que irnos, pero lo más rápido que podamos, porque si sale Gorbachev, no vamos a poder hacer nada. Aquí es antes. Y vamos a tener que ver dónde se estaciona Roger, porque claramente no va a poder estacionar afuera. Afuera va a estar Claro. la delegación de Gorbachev, ¿cachai? Entonces, pucha, va a estar difícil, y como que se estaba quejando. Y Arakawa le dice, no, tú tranquilo, tenés que tenerle más confianza a Roger. Tranquilo tú. Si él dice que va a estar, es porque va a estar. Confianza ciega Arakawa a Roger. Sí, Ya, resulta que termina el Bolshoi, qué sé yo. Incluso junto con ellos, en estas como cabinas de arriba, según lo que cuenta Arakawa, él piensa que la gente que estaba con él eran agentes rusos también, porque llegaron junto con la delegación y eran como que estaban siempre mirando y como que no miraban mucho Claro. el Bolshoi, sino que como que miraban para los lados. Así. Tenían pinta de guardaespaldas. Bueno, resulta que termina el Bolshoi y se apuran y salen, corren y se encuentran afuera. Está lleno como de una cuestión de seguridad. Hay un auto gigante, ¿sabes? Como una limusina, con harta seguridad por todos lados, unos autos más atrás para la delegación, qué sé yo. Estaban todos pasando a buscar obviamente a Gorbachev, porque eso no Ajá. era para ellos, obvio. Y adelante del auto oficial de la Unión Soviética de Gorbachev estaba estacionado Rogers. Adelante del auto de Gorbachev. Así que Arakawa va y mira al abogado y le dice, ¿viste? Si hay que tenerle confianza, si dice que va a estar es porque va a estar. Nunca perdí la fe. Muy bien. Pero ese era es como la magia de Roger, que decían los locos de Nintendo, como que era capaz de conseguir unas cosas así, pero absurdas. Bueno, hay gente que tiene ese ángel. Y que si alguien se presenta frente a la gente en Rusia, le explica un poco toda esta cuestión. Más encima le hace una especie de ofrecimiento de pagar la deuda que estaba pendiente hasta el momento. Y qué sé yo, como que parece que es un tipo bastante honorable. Como bien buena onda, que caía bien, como muy querible, me imagino. Y más encima honesto, o bien... No, incluso es más. Es como bien honesto él también, porque dentro de todas las cláusulas, el tipo pidió que un porcentaje de las ganancias fueran a Alexei. Muy bien. Un porcentaje muy chico, pero un porcentaje al fin y al cabo. Claro. Ante lo cual el gobierno ruso obviamente dijo que no, porque se veía feo. Porque este juego es nuestro, ¿cómo va a estar ganando él solo? ¿No? Claro. Oh, qué mal. Así que le dijo, nuestro juego, y le dijo que no. Claro. Y sacó esa cláusula. Chuta, ¿eh? Bueno, con eso se quedan con los derechos de las 2 consolas y se devuelven a América ya con los derechos, con toda la cuestión firmada. Aparte que Nintendo le hizo una oferta así millonaria, le puso como $5 millones upfront, ¿cachai? Más un porcentaje de las ganancias para después y toda la cuestión. Sí, pero una cantidad, pero ridícula de plata para la época. Porque hay que pensar que todas estas cosas hay que ajustarlas a los precios modernos, digamos. Sí, pues es cierto. Entre medio, los rusos mandan una cuestión al conglomerado Maxwell, le mandan esta como primera oferta, ¿cachai? Y de Maxwell Corporation le dice, oye, no, pues, los derechos de las consolas los tengo yo, no los tienen estos locos, tú estás confundido, no podemos estar negociando esto porque esto yo ya lo tengo. Claro. Y nada, pues, perdieron el first refusal porque dijeron, entonces me dijiste que no, pues, listo. Claro. Nintendo, cerremos. Y cierran el contrato con Nintendo. Mira, buenísimo. Y se van con todos los derechos a Estados Unidos. Y ahí es cuando se pone a pelear John Kirby con Atari por los derechos de Tetris.
Esa no es otra película. Esa es otra película, es una película que incluso hay espionaje industrial metido entre medio, es otro cuento. Chuta. Sí, que es cómo lograron descifrar el chip de las consolas, porque no es la única demanda legal que tenía en ese momento Nintendo, pero el chip de como de seguridad también era parte de otra demanda que tenía Nintendo contra Atari. Contra Atari. Así que el hecho de tener más demandas como que le daba más peso a la demanda principal, que era la demanda de los chips de seguridad, ¿cachai? Así que toda esta cosa cinematográfica termina con que ese año logran sacar el Game Sacan Boy los derechos. Y sacan el Game Boy con el Tetris. con el Tetris. Y fue un éxito mundial. Y durante muchos años, Tetris fue el primer videojuego más vendido de toda la historia de todos los videojuegos. Y todos esos billones de dólares, no vio ninguno el pobre Alexei. Qué triste, güey. Oye, ¿tuviste el spot de lanzamiento del Game Boy con el Tetris? No, no lo he visto. Era muy bizarro. Bueno, muy de la época, ¿eh? A veces un robot, hace una persona vestida de robot, así como Ultraman, como vestida de robot, en un Ya. planeta así como muy desértico. Y tira como un rayo y aparece un joven de la época, así con una chaqueta de mezclilla, con un mallet, ¿cachai? Como muy... un jovencillo ochentero. Y le pasa un Game Boy, como que lo reta a un duelo de Tetris. Chan, chan, chan. Y ese era como Ya. un nuevo Game Boy con Tetris, no sé qué cosa. Es muy chistoso. Está en YouTube, ¿ah? Si quieres reírte un poco, es muy bizarro. Podríamos dejarlo en los links también. Podríamos dejarlo, sí, porque es una reliquia de esos tiempos. Oye, entonces, al final, cuando Game Boy saca el Tetris, Ujú. perdón, cuando Nintendo saca el Game Boy con el Tetris incluido, porque obviamente la consola portátil iba a ser buena, pero este juego hizo que la cuestión explotara porque era un juego más adictivo que la gente lo jugaba todo el día, imagino. Como que fue un aporte mucho más grande a la misma consola que podían haber sacado con Mario o con cualquier otro juego. Es un éxito de ventas tan grande que se estima que un 60% de las consolas originales de Game Boy Ujú. solamente tenían Tetris y no compraron ningún juego más. Claro. Y es que un juego tiene mucha rejugabilidad también. Sí, es un juego maravilloso. Como que el diseño de ese videojuego es increíble. Y dicen que la mejor versión es la que sacó Atari. Que Atari alcanzó a sacar una versión para la Nintendo de ese Ujú. juego. Que tuvo que después sacar por la demanda legal y todo el cuento. Claro. Pero logró sacar una versión. Y dicen que esa es la mejor versión. Hasta ese minuto era la mejor versión de Tetris. Hubo una especie como revival de Tetris hace un par de años atrás porque salió una versión que se llama Tetris Effect, que tiene una versión en realidad virtual, en VR, y que era tan inmersivo que uno como que jugaba iba cambiando como el ambiente donde estaba el espacio, qué sé yo, con la música y todo, y era como súper... Bueno, tenía esta forma nueva de mostrar las piezas, que en vez de que salga una pieza aleatoria, había como una cierta cantidad de piezas en una especie como de bolsa imaginaria que se iban sacando, después se acababa la bolsa, salía una bolsa nueva, entonces había menos posibilidad de que salía muchas veces una pieza o que nunca te salga otra pieza. Entonces era como una versión más fácil de jugar y es súper, súper buena. Oye, y ¿sabes tú que hay dos películas que están en teoría haciéndose de Tetris ahora? 2 películas. Sí. Hay una que supuestamente era una aventura sci-fi épica que va a contar la historia de Tetris en una trilogía de películas. Están haciendo supuestamente en China desde el año 2017, pero desde ese año no se ha sabido nada más. O sea, probablemente nunca ha terminado de producirse. Tenía los derechos de una empresa, supuestamente empezó a filmar en China en el 2017 y ahí quedó. Y la otra es una película que supuestamente va a hablar esto que tú contaste, la batalla legal, el año 80, que se va a llamar Tetris. Y está protagonizada Ya. por Taron Egerton, que es este que hizo Kingsman, esta como comedia de espía británica. Va a ser el protagonista que no se sabe mucho de qué son los papeles, pero también se estaría haciendo. Es que es súper cinematográfico la historia de Tetris. Súper, súper, súper. Y todavía no terminamos. Sigue la historia. A ver, Son como más datos curiosos en realidad. a ver. Porque no viste que el año 91 se cae la Unión Soviética. Ujú. Entonces la pregunta es, si la Unión Soviética tenía los derechos de Tetris, ¿de quién son los derechos de Tetris si la Unión Soviética se cayó? Es una muy buena pregunta. Bueno, resulta que Rogers va donde Alexei y le dice, oye, pero los derechos de Tetris los deberías tener tú. Después de todos los años, después de que ya se Claro. habían ganado muchos millones de dólares y toda la cuestión. O sea, varios años después de todo esto que estábamos contando. Ujú. Y por ahí, por el año 95, empieza una batalla legal de Alexei y de Rogers para que vuelva a tener los derechos de Tetris Alexei. Contra el Estado ruso. Es que no, po, porque ya no había Estado ruso, no había Unión Soviética. Entonces, ¿quién tiene los derechos? ¿Contra quién? El Rock
que era esta empresa del Estado de la Unión Soviética, se había convertido en una empresa privada, pero todavía mantenía los derechos de Tetris, porque según ellos los derechos eran de ellos, porque Ah, mira. los habían heredado de la Unión Soviética. Entonces Mira. empieza una batalla legal, y después de esa batalla legal logran obtener la mitad de los derechos de Tetris, Alexei y Hank Rogers, perdón. Y con eso forman una empresa que se llama The Tetris Company, donde son dueños los dos. Ya. Y a partir del año 96, solamente a partir de ese año, es que empieza a lograr tener regalías Alexei sobre todo el desarrollo que hizo. Por fin. 2 años después. Obviamente, todos los billones de dólares que se generaron en esa época los perdió nomás. Sí. Porque nada, nada que hacer. No estuvo ahí. O sea, estuvo, pero no fue participante activo de la ganancia. Años después, el año 2002, porque se quedaron, la mitad de los derechos se los quedó de Tetris Company y la otra mitad de los derechos se los siguió quedando el ROM. Ujú. Años después, en el año 2002, renuncia el presidente de Nintendo de América, Arakawa, renuncia. Ujú. Y existe la posibilidad de recomprarle al ROG el otro 50% de los derechos. Así que Arakawa pone la plata, se hace socio de de Tetris Company, Ujú. y con esa plata se compra el otro 50% de los derechos de Tetris para The Tetris Company. Así que Alexei logra tener en una empresa que se llama The Tetris Company el 100% de los derechos de Tetris nuevamente. Mira, linda historia. Merecido. Se demoró harto, Merecido. Por último, que tenga una vejez tranquila, digamos. pero- Sí. No hiperforrado como todo lo hiperforrado que podría haber estado, pero Pero esta historia es una fotografía de cómo era el sistema también de la Unión Soviética en esa época. Como que obviamente alguien del sistema era parte de un sistema, no era individual, no había como capitalismo individual, ni nada por el estilo. Así que él No. cayó, o sea, fue víctima del sistema, ¿no? bueno, así eran las cosas, ¿no? Sí. Oye, hay un documental donde entrevistan a Alexei que se llama El éxtasis del orden. El éxtasis del orden. Sí. Siguen los que están compitiendo por el World Championship Tetris Tournament del 2010. Que ocupan la versión clásica, Ya. la versión de Nintendo, creo la de Famicom, la que ocupan. Sí, parece que ahí la que ocupan es la de Famicom, sí. Bueno, pero ahí cuentan un poquito la historia así como muy gran rasgo, pero lo importante es seguir como los jugadores y todo, no sé, la obsesión de cómo entrenan, porque es impresionante. Yo juego Tetris de verdad muy, muy mal. O sea, veo a ellos y digo, yo soy súper lento, me muero rápido. No, hay gente que tiene una habilidad impresionante para No, mover son unas bloques bestias. rápido y todo. Sí, vean ese documental y se van a sorprender, de verdad. Son máquinas jugando. ¿Tú cachai que Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, Ujú. es también fanático de Tetris? Y durante los años 70 tenía el récord mundial de Tetris de Game Boy. ¿En serio? Mira. Sí, y aparecía incluso en las distintas ediciones de Tetris, porque en esa época tú mandabas una foto con tu puntaje de Tetris, ¿cachai? Mandabas una foto a la Club Nintendo, y en la Club Nintendo te ponían los rankings más altos. Y él estuvo durante semanas en el número 1. Mira. Y resulta que en un momento la gente de Nintendo le dijo, ¿sabes qué? No te vamos a poner mal en el número 1 porque ya hay mucho rato aquí. Entonces, nada, pues, vamos a tener que dejar de sacarte porque ya fue Ya fuiste, ya. ya fue tu día y ya vamos a empezar a sacar a otro. Entonces lo que hizo fue, escribió su nombre, Steve Wozniak, al revés, así como de atrás para adelante, y mandó una foto con su cuestión con su nombre, pero para el otro lado. Claro. Y aparece en la Eso. cuestión de Nintendo, aparece el nombre de Steve Wozniak escrito al revés. Y, Qué bueno, qué pillo. Y suena hasta más ruso, al revés. claro. A todo esto, ¿tú cachai que Tetris fue el primer videojuego en el espacio? Ya. En el año 1993, un cosmonauta se lleva una Game Boy con Tetris para jugar en la estación espacial rusa. Qué bueno. Bueno, hay que matar el tiempo ya. El primer videojuego en el espacio, Tetris. No sé, creo que es el mejor juego del mundo. Siempre lo he dicho. Es perfecto. De hecho, las modificaciones que han hecho ha sido pequeñas. Creo que el juego así, como el core del juego, siempre ha sido perfecto. Así infinito. Tú puedes jugar el Tetris toda la vida y siempre va a funcionar bien. Es bueno, es bueno. Oye, tengo muchas ganas de jugar el Tetris Effect. Pero en VR. En VR, sí. Tengo muchas ganas. Porque hay un video donde entrevistan a un campeón mundial de Tetris que juega Tetris Effect. Ujú. Y el tipo como que entra en flujo y se pone a jugar. Y es maravilloso jugando. Bueno, una de las gracias que tiene Tetris Effect es esta cuestión de que podías apilar más de 4 para desaparecer. En el momento en que tú haces un Tetris, que es Ujú. cuando juntas las 4 líneas, Ujú. detienen el tiempo. Y tú podés seguir bajando cosas. Entonces el máximo que te permite hacer es juntar 16, que es 4 Tetris. 4 de 4 líneas. 16 líneas. Ah, ya, nunca he hecho eso. Y este tipo hace 16 líneas en el VR y dice que es otra cuestión jugar en VR porque es como que te pusiera ahí audífonos pero para los ojos. Sí.
Entonces tú te podís concentrar mucho mejor y podís sacar todas las distracciones externas que te aparecen en los ojos y te podís concentrar solo en el Tetris. Entonces, de verdad, que es mucho, mucho mejor que jugarlo así nomás, según él. Sí, o sea, yo lo he jugado, pero no lo he jugado, no tengo el juego, jugué el demo, no te voy a mentir, pero es súper inmersivo, como que uno está en mundo Tetris, 100% enfocado en el Tetris, la música, las cosas que han pasado, todo es como súper pensado en que te concentres más y, bueno, cuando vengas para acá te lo muestro, para que puedas probarlo. Ya, Es buena la historia de Tetris, ojalá la película salga pronto, que dan ganas de verla ahí en la gran Sí. pantalla. Tuvimos espionaje, aventura, drama, de todo. Gorbachev. Gorbachev, claro, sí. No, estuvo muy entretenido. Bueno, quedamos a la espera entonces la película de Tetris. Po. Oye, qué bueno que te haya gustado la historia de Tetris. Súper buena, súper entretenida. De hecho, probablemente después de esto voy a empezar a contarle a gente sobre la historia. Porque de verdad está para contarla, es como mantenerla, es muy entretenida, de verdad. Léete el libro, Tetris Effect. Sí, lo voy a leer, te prometo leerlo, en serio. Tienes que leerte uno que se llama Masters of Doom. Eso estaría bueno. A ver si hablamos Sí. en algún momento de Doom, porque eso es súper interesante también. Tiene una súper historia, sí. Algún día deberíamos hablar de Doom. Ya, pues, Juanalo. Oye, de verdad gracias por traerme esta historia, está demasiado entretenida. Me entretuvo demasiado. Qué bueno que te haya gustado. Nos vemos. Chao. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quiero-ser-nerd-podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. Oye, a todo esto, nada que ver, absolutamente nada que ver. Hay un comercial de Pizza Hut donde aparece Gorbachev. No, ¿en serio? Sí, pero es de verdad, sí, ni siquiera un doble, ¿no? Gorbachev de verdad hace un comercial de Pizza Hut. Es muy chistoso. ¿Pero eso qué fue mientras estaba todavía como presidente o después de...? así No, como pues retirado? después de que ya había dejado de ser presidente, ¿cachai? No sé, ahora sabes, ¿dónde se quedó sin pega? Estaba buscando qué hacer. Me imagino, qué chistoso. La cara de Pizza Hut. Sí, pues la cara de Pizza Hut, Gorbachev. Deja de echar sí que lo...